Saludos. Presenta en la jornada de investigación la educación a distancia, desafíos y tendencias emergentes, en el 46 aniversario de la Universidad Nacional Abierta. Mi nombre es Marixa Fernández de la UNEYES, Venezuela, con la ponencia Dinámica Integradora Tecnosociopedagógica de un ser con habilidades de liderazgo socialmente inteligente. Cabe destacar que está relacionado con la temática del evento Inteligencia emocional del docente en entornos virtuales, clave para la conexión y el apoyo de los estudiantes. El contenido, descripción general, objeto de estudio, propósitos, motivación, referenciales teóricos, metodológicos, hallazgos, reflexiones de la perspectiva, perspectiva teórica y las reflexiones a los aspectos fundamentales de la perspectiva. Descripción general. ¿Cómo surgió? La investigación surge del interés por caracterizar a los mediadores de aprendizaje multimodal o facilitadores, cómo se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, paradigma fenomenológico, desde la visión de la realidad vivida de los mediadores de aprendizaje de la UNEYES portuguesa. Métodos empleados, multimétodo, triangulación concurrente de datos cuantitativos y para los datos cualitativos la teoría fundamentada. Fases de desarrollo, encuentros preliminares, entrevistas, matrices de categorización, triangulación concurrente, triangulación informante, referenciales teóricos y la interpretación para obtener los hallazgos y la teorización correspondiente. Objeto de estudio. Ser docente universitario con experiencias vividas en educación a distancia desde hace más de 13 años dentro en lo que ha sido la educación a distancia en la UNEYES portuguesa. Características de los docentes formados en el diseño y gestión de entornos virtuales de la UNEYES, cómo funciona el rol de estos docentes, cultura de la educación a distancia en la UNEYES como base de la identidad de esta importante modalidad de estudio dentro de nuestra universidad y las inquietudes en torno a lo que significó la pandemia para la educación a distancia, es decir, el antes y el después en relación a cómo fue la adopción, cómo nos incorporamos a este cambio que se dio durante el año 2020. Propósito, develar los significados y sentidos que tienen los informantes claves en torno al ser un mediador del aprendizaje educativo multimodal universitario, reflexionar acerca de los significados y sentidos que tienen para estos informantes clave y, por supuesto, generar una matriz epistémica de un mediador universitario del aprendizaje multimodal, contexto UNEYES BPA Venezuela. Motivación. Tenemos aquí que parte del hecho de configurarse como un tema vinculado con una modalidad innovadora para la educación universitaria. Aporte significativo a la comunidad científica, configurarse de esa manera, línea de investigación, cultura y educación. Existe el interés por comprender cómo es el acompañamiento que brinda el mediador de aprendizaje, ya que es importante partir del hecho de que no es solamente el dominio del tema o del área del conocimiento por parte del docente, sino también la importancia del dominio de lo tecnológico, lo pedagógico y, por supuesto, lo socioemocional para lo que es el contacto con los estudiantes en los entornos virtuales. Los procesos comunicacionales, de allí que los procesos comunicacionales y el lenguaje son característicos de los espacios virtuales. Es decir, tenemos una forma de comunicación muy particular cuando tenemos contacto o nos interrelacionamos en estos medios educativos. Referenciales teóricos, dimensión, rol del mediador educativo multimodal universitario, en los términos o en los significados de lo que es la formación para el facilitador o mediador de aprendizaje, las competencias, el lenguaje multimedial empleado, el aprendizaje, constructivismo, conectivismo, los estilos de aprendizaje. Otra dimensión, el acompañamiento del mediador de aprendizaje en educación multimodal universitaria, la importancia de lo que es la presencia social, el reconocimiento, el saber que hay una persona detrás de ese ordenador, las emociones, los sentimientos, la socialización interactiva que debe ser propia para poder conservar esas relaciones humanas, ese calor humano que requieren estos espacios. El trabajo colaborativo como término muy importante relacionado a lo que es el constructivismo. De allí que Paulo Freire nos dice, los educandos se van transformando en sujetos reales de la construcción y de la reconstrucción del saber enseñado, al lado del educador, igualmente sujeto del proceso. Fíjense que él nos habla de una transformación educativa donde es necesario que estemos en acompañamiento constante, estemos acompañando de manera constante a nuestros estudiantes. Y por supuesto que nosotros de igual manera somos sujetos del aprendizaje, ya que no es solo el estudiante el que aprende, nosotros como facilitadores, como mediadores de aprendizaje, también aprendemos, porque hay una construcción colectiva del conocimiento.
Tenemos que entonces la esencia de los docentes con pensamientos y acciones claras por innovar y trascender las barreras paradigmáticas que pudiéramos determinarlo como un grupo. Ellos hacen se traza una diferenciación entre aquellos que no creen que sea posible educar, ¿verdad? Si utilizan los medios tecnológicos o que los utilizan pero no le dan ningún tipo de acompañamiento a los participantes. Referenciales metodológicos, una investigación cualitativa, 5 informantes clave, 2 del área de ingeniería, 3 del área de educación, instrumentos de recolección de datos, observación participante y la entrevista en profundidad. Las técnicas e instrumentos de recolección. En cuanto a los métodos de investigación, se utilizó el multimétodo, estrategia de complementación, bajo el enfoque de la triangulación concurrente, donde se comparan lado a lado los datos cuantitativos generados de las estadísticas de la gestión de educación a distancia de los 13, casi 14 años, con los datos cualitativos que se generan a través de el tratamiento con la teoría que se le da con la teoría fundamentada. De allí que se realizaron entrevistas a los 5 informantes clave. Entre las preguntas, la que está relacionada al tema que nos une el día de hoy es cómo va el acompañamiento del mediador de aprendizaje, cómo ve el acompañamiento del mediador de aprendizaje desde lo tecnológico, pedagógico, socioafectivo en sus actuaciones en un sistema educativo multimodal. Allí se aplicó el método, todo lo que fue la metodología determinada y se obtuvieron o se extrajeron diferentes categorías, vemos algunas de ellas allí, de interés que se relacionan a lo que es el acompañamiento construconectivista y el acompañamiento socioafectivo. Y por supuesto, juntas que dan vida a lo que se generó como la interactividad tecnosociopedagógica. Tenemos que la categoría central, mediador universitario en el aprendizaje multimodal, cultura de la educación a distancia, que es una categoría generadora, sería ser del mediador de aprendizaje y la interactividad tecnosociopedagógica, siendo este el elemento de interés para la presentación. Es decir, que nos vamos a ubicar a una categoría generadora. La interactividad tecnosociopedagógica parte del hecho de que, de acuerdo a Maturana, la emoción provoca procesos educativos más efectivos y significativos. Lo que no interesa, lo que no emociona no interesa. De allí que el acompañamiento construconectivista se orienta en los términos de que formamos parte, los que estamos en este medio, tanto participantes como los docentes, somos seres críticos, reflexivos, interconectados. Hacemos esta interconexión a través de nodos especializados y, por supuesto, partimos del hecho de la evolución constante de la información. El acompañamiento socioafectivo, donde se habla de relaciones humanas en la cibersociedad, inteligencia emocional como base de liderazgo y procesos comunicativos constantes. Cabe destacar que todas estas categorías generadoras emergieron de las expresiones de los informantes clave. Podemos entonces observar algunas expresiones, como por ejemplo, llevarme a conocer y explorar el mundo cibersocial educativo, un mundo que en el momento crítico de la pandemia me permitió mantener la sanidad mental y espiritual. Es una expresión cargada de sentimientos y emociones de parte de una de las docentes que en algún momento, hace años atrás, no creía mucho en lo que era la educación a distancia, creía que era imposible a través de la tecnología establecer esa relación. Y luego, poco a poco, se fue vinculando con los procesos formativos y comprendió la importancia de la misma, ya que a pesar de que tuvimos un distanciamiento físico durante la pandemia, la tecnología nos permitió mantenernos en contacto. Otro aspecto, un buen líder y gerente del grupo que maneje, en el caso de los entornos virtuales, y que además sepa trabajar en equipo. Es una característica de, en este caso, un mediador de aprendizaje. Debe poseer habilidades en la producción escrita y comprensión de lectura. Debe haber un mayor acompañamiento por parte del tutor y su presencia desde la distancia. Presencia de la distancia, es un término bien interesante que caracteriza estos medios. El acompañamiento socioafectivo desde las interpretaciones intersubjetivas está visto de esta manera. Es una guía en la actividad del pensamiento, en lo que es en las características del liderazgo emocionalmente inteligente. Trabaja en equipo, es empático, potenciador de la comunicación multimedial, es decir, utilizando diferentes medios para
poder llegar a los participantes. Habilidad de lectoescritura, organizador de encuentros alumno-conocimiento o estudiantes conocimiento, acompañamiento desde la distancia y la atención oportuna. La dinámica integradora tecnosociopedagógica tiene que, se habla de la socialización interactiva permanente, donde hay diseños instruccionales ajustados a las características de los participantes, hay un compromiso mutuo, no solamente de parte del facilitador, sino también hay un compromiso. Nosotros vemos como un participante comprometido con su conocimiento, con el aprendizaje. Tenemos entonces también la conciencia del crecimiento educativo de parte del estudiante. Hay otro elemento, los medios de comunicación virtual. Tenemos posibilidades ante la distancia física, podemos tener esa comunicación. Lenguaje apropiado para la comunicación y participación, lo dije anteriormente, utilizamos un lenguaje muy particular. Nadie apuesta al fracaso. No podemos partir del hecho, como docentes, que el estudiante no estudia, que el estudiante se copia, que el estudiante hay que hacerles un examen porque si no, no. Nosotros partimos del hecho de que ese estudiante quiere aprender, de que ese estudiante quiere obtener, quiere aprender el nuevo conocimiento. Posibilidades tenemos también en los elementos del aprendizaje, trabajo colaborativo, aprendizaje significativo, ahí se convierten en curadores de contenido, tanto los facilitadores o mediadores de aprendizaje como los estudiantes, líder con habilidades de inteligencia emocional y manejo de los medios tecnológicos. Muy importante. Tenemos aquí que el líder inteligentemente emocional, resumiendo lo dicho anteriormente, diseños instruccionales con recursos de actividades, medios de socialización y medios de recordatorio ajustados. El medidor de aprendizaje gestiona multiplataformas. El estudiante aprende, participa y aprende. Y por supuesto, entonces, el liderazgo inteligentemente emocional parte del hecho de la pluriculturalidad, la empatía, la inclusión, la multimedialidad y la motivación. Reflexiones a los aspectos fundamentales de la perspectiva. Pregunta de reflexión. ¿Solo me concentro en la actualización del contenido? ¿Qué espera el estudiante del aprendizaje? ¿Nos hemos hecho esas preguntas? Frase reflexiva. El conocimiento no se transmite, se comparte. Las mentes de nuestros estudiantes no son depósitos de información. Representación del medidor de aprendizaje. Es un acompañante en el camino hacia la construcción de los aprendizajes. Recordemos lo dicho por Freire. Al lado del estudiante. Por supuesto, esto implica cambios profundos en los modos de hacer las cosas. Finalmente tenemos, de acuerdo a nuestro y filósofo Humberto Maturana, lo que guía la conducta humana es la emoción, no la razón. Un placer haber compartido con ustedes mis contactos allí, mi número de teléfono, mi dirección de correo. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes mi presentación.